Mis estimados profesionales del derecho, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nuevamente les saluda desde Maracay, Estado Aragua, de esta hermosa República Bolivariana de Venezuela, el doctor abogado Maury Rojas, en su programa Hablemos de. Hoy, como en anteriores oportunidades, abrazando la apasionante misión de comentar, de dialogar sobre temas de interés jurídico. Muy puntualmente, hoy, la psicología del delincuente. Pero antes de empezar, les deseo que el Señor les bendiga de muchas maneras y que en todo momento sea el quien guíe nuestras acciones. La psicología del delincuente, básicamente, o la psicología en sí misma, trata de averiguar, de conocer qué es lo que induce a un sujeto a delinquir, qué significado tiene esa conducta para él, por qué la idea de castigo no lo atemoriza y le hace renunciar a sus conductas criminales. La tarea psicológica básicamente consiste en aclarar su significado en una perspectiva completamente histórica y genética. He estado haciendo algunas investigaciones de corte documental y les puedo recomendar algunas obras literarias muy interesantes, tales como La psicología de la delincuencia, escrita por el doctor Jesús López Latorre, quien es parte activa de la Universidad de la Seguridad de Salamanca. De la misma manera, los ensayos y los artículos científicos escritos por el doctor o los doctores Santiago Redondo y Antonio Pueblo, directamente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de Madrid, España, quienes han abordado la psicología de la delincuencia de una manera completamente magistral. Ahora bien, haciendo un pequeño análisis, por supuesto bastante minucioso y generando una aproximación desde el punto de vista jurídico y exhaustivo del hombre delincuente, es importante reconocer que existe una conducta agresiva. Debo destacar que los psicólogos realizan un estudio muy claro a nivel psicológico, claro está, bastante completo, sobre la personalidad de las personas que abordan el delito como una forma de vida. Sin embargo, debo mencionar que una conducta agresiva es la expresión de la psicopatología particular del delincuente, de su alteración psicológica incluso. Es una conducta que transgrede las normas de la sociedad a la que ese individuo pertenece. Todos sabemos, por supuesto, que a nivel psicológico toda conducta se halla sobredeterminada. Es decir, tiene una policasualidad muy compleja. Sus manifestaciones son completamente variadas y dinámicas y las motivaciones que la generan son completamente de interés para el profesional de la psicología, ya que reconociéndola y por supuesto estudiándola se pueden prevenir los actos delictivos. Por supuesto, hay que tomar en consideración que la conducta delictiva posee una finalidad. ¿Y cuál es esta? Indudablemente la de resolver las tensiones producidas dentro de la sociedad a la cual el individuo no se encuentra adaptado. La conducta es siempre una respuesta al estímulo configurado por una situación total. Incluso puede considerarse hasta como un medio de defensa en el sentido de que protege al organismo de la desorganización y esencialmente es reguladora de tensiones. Eso básicamente representa la conducta delictiva. El delincuente básicamente es un individuo enfermo. Parece ridículo, parece obvio incluso el tener que expresar que el delincuente es un individuo enfermo, pero basta observar cómo considera nuestra sociedad al individuo que delinque para darnos cuenta cuán lejos está de este enfoque. La sociedad actúa de una manera retardita o retardativa con respecto a la conducta delictiva. Y esta actitud no solo es inherente a los jueces, sino también a todos los aspectos referentes a la pena,
y lógicamente en sus fases legislativa, judicial e incluso la administrativa. El hombre no roba o mata porque nació ladrón o criminal. Bueno, es un punto de vista totalmente personal. Desde mi criterio, reitero, el hombre no roba o mata porque haya nacido ni ladrón ni criminal. El delincuente, al igual que el enfermo mental, realiza o materializa su conducta como una proyección de su propia enfermedad, mientras que el hombre normal consigue reprimir las tendencias criminales y de sus impulsos y dirigirlas en un sentido totalmente social. El criminal fracasa en esa adaptación. Es decir, mis estimados, que los impulsos antisociales presentes en la fantasía del individuo normal son realizados activamente por el delincuente. Ahora, pensarán ustedes, ¿es que acaso un delincuente es una persona normal? Por supuesto, claro que sí. Es una persona completamente normal, simplemente posee desviaciones. Y esto, por supuesto, es una aproximación a la psicología de la criminalidad de un profesional del derecho. Hay que rescatar que existen ciertos antecedentes de la psicología del delincuente y debemos siempre tomar en cuenta que la psicología de la delincuencia, también conocida como del delincuente, es la ciencia que estudia los fenómenos delictivos y el mismo delincuente. Por supuesto, según los conocimientos de la medicina, de la psicología social, de la sociología incluso, las estadísticas y evidentemente las experiencias, entre otros. Todo crimen puede ser una reacción totalmente controlada, pero también consciente e inconsciente o simbólica frente a un estímulo, y casi siempre tiene una motivación. Por alguna razón, una persona ante determinadas circunstancias pierde el control y comete un delito. Debo señalar que el hombre es la única especie que puede controlar sus impulsos, característica que lo distingue directamente del resto de los animales. Sin embargo, este mecanismo, que es completamente inhibidor, en algún momento no funciona, provocando una descarga impulsiva que no llega a pasar por la corteza cerebral e impide la oportunidad de reflexionar. Todo lo hace de manera imprevista, sin plena conciencia de lo que está haciendo, ni mucho menos, por supuesto, analizando su desarrollo y, por supuesto, la futura consecuencia negativa. Llámese, sí, la futura consecuencia negativa de esta acción. Desde el punto de vista de un psicólogo, un criminal es una persona con algún tipo de trastorno mental. En la gran mayoría de los casos se trata de personas que han sufrido experiencias traumáticas de abandono o abusos en la niñez que han alterado su proceso de pensamiento y su conducta, o criados en un ambiente directamente con valores opuestos a las normas que rigen en la sociedad en que viven. Una mente criminal puede razonar coherentemente, como por ejemplo los psicópatas, pero con un razonamiento que parte de premisas falsas. Su modo de ver el mundo difiere del de la mayoría y no puede aceptar las reglas de convivencia, prefiriendo respetar solamente sus propios códigos y principios. El diagnóstico de un psicópata es completamente difícil, incluso hasta para un psicólogo acreditado, porque suelen ser muy inteligentes con una capacidad de razonamiento totalmente compleja, pero se ponen de manifiesto cuando se descubre su idea delirante. Las investigaciones realizadas con personas con reacciones antisociales revelan distintas formas de comportamiento según los trastornos de la personalidad. Estas conductas anormales se presentan ya que como impulsiones automáticas inconscientes representan excesos, también conocidas como obsesiones. La psicología criminal se ha definido de una manera completamente clara. Se constituye como el instrumento más eficaz de la antropología criminal, ya que se encarga de estudiar la psiquis del hombre delincuente, determinando los desarrollos, determinando los procesos de índole psicológica y verificados totalmente a nivel mental. Se diría que es la última disciplina penal fundamentada completamente desde el plano causal explicativo y que se ocupa concretamente del delincuente. Ahora, no puede dejar de obviarse, o
no debo dejar de mencionar que existen algunas características que están presentes dentro de la psicología criminal y que siempre se deben tomar en cuenta. Una de ellas son las características biológicas o congénitas, de la misma manera las características psicológicas y finalmente las características sociales de este tipo de personas. Hay un enfoque que considere las conductas completamente antisociales como un comportamiento con evidente base evolucionista y una visión antropológica que considere que la sociedad ha reaccionado contra las conductas que la amenazan y subvierten, favoreciendo las actuales formas altruistas y castigando las tácticas desintegradoras. Necesariamente todo esto, por supuesto, va a conducir y admitir que el crimen tiene primordialmente una base genética. Esas son reflexiones que hacen directamente algunos autores, tales como Adrian Ray, quien es el autor del libro Psicología del Crimen, y que fue publicado en la ciudad de Nueva York en 1993, en donde hace una clara mención acerca de diferentes consideraciones que deben tomarse en cuenta, ya que forman parte del análisis de la influencia de la genética de la conducta antisocial. Él se formula preguntas tales como: ¿un gen es responsable de la conducta criminal? Y de la misma manera la responde de una manera simple, pero también bastante profunda dentro de su propio contenido, ¿sí? Los genes codifican proteínas y enzimas e influencian los procesos fisiológicos procesales y cerebrales que podrían predisponer biológicamente para determinar las conductas criminales. Señala incluso que un crimen es genéticamente determinado. Hace una clara mención a que debemos admitir que se trata de una predisposición constitucional influenciable por los parámetros sociales. Es decir, que el crimen es el resultado de una inconformidad, de un distanciamiento, de una fractura de la vida social, donde inicialmente se encontraba inmerso la persona y que dentro de sus propios parámetros morales, éticos, la fractura y él sale del círculo, convirtiéndose él mismo en ese instante, a partir de ese momento, en una persona completamente disociada y alejada de los fundamentos sociales. Hay otras de las características esenciales, como por ejemplo la psicológica, donde los ofensores que padecen patologías mentales se encuentran acompañados o no de física. La personalidad del delincuente puede variar desde una perspectiva, desde una persona psicológica o psicópata, es decir, que padece una enfermedad mental, hasta una que padece desórdenes hormonales a nivel cerebral. Por lo tanto, los especialistas se enfrentan claramente a un gran reto, y es el reto de determinar a individuos con grandes desórdenes psicológicos. Hay evidentemente estudios que demuestran tal características y que indudablemente promueven el continuo desarrollo de la investigación sobre las personalidades delincuenciales. Y finalmente las características sociales, que se excluyen factores tales como la raza, como la familia, la cultura, en la medida en que incidan en la comisión de los hechos delictivos. En términos generales, los resultados muestran que existe la probabilidad de que una persona tenga un historial de reincidencia delincuencial, y esto se da básicamente a través de diferentes estudios, entre los que destacan evidentemente las estadísticas criminales, las estadísticas delincuenciales que arrojan los diferentes organismos de carácter judicial. Dentro de las características judiciales a los cuales hago mención se encuentran el nivel educativo, el desempleo, el vivir en una comunidad con un alto nivel de desempleo, vivir en una comunidad con un alto nivel criminal y de la misma manera con presencia policial agresiva, vivir en una comunidad con poca desigualdad económica. Todos estos son factores que influyen, por supuesto, en la creación, en la generación, en el nacimiento de un delincuente, y que por supuesto sus maneras de pensar se encuentran enraizadas directamente a estas formas y que son el resultado de todas estas motivaciones. Pero ¿qué provoca la conducta delictiva? Muchas razones tienen gran peso en este hecho fundamental,
y es, entre tantas, la educación recibida, el estatus económico de la persona y su entorno, la percepción del riesgo, la alta impulsibilidad y la distorsión de la realidad, la necesidad de emociones fuertes, la inadaptación al medio, la agresividad, la falta de habilidades sociales. No necesariamente los factores antes mencionados, lógicamente, son determinantes para que alguien se convierta en un delincuente. Sin embargo, muchos estudios determinan que el delincuente no nace, sino que se hace. Se deja claro que uno de los problemas que surgen en la teoría, o en esta teoría, es decir, que el delincuente no nace, sino que se hace, es cuando se pretende formular las preguntas o se pretenden formular las diferentes tipologías de diagnósticos y tratamientos, estableciendo necesariamente diversos tipos de delincuentes. Desde el punto de vista de quien les habla como profesional del derecho y que genera una aproximación crítica a la psicología delincuencial o a la psicología del delincuente, la elaboración de tipologías, así como los postulados que se fundan en tales clasificaciones, son verdaderamente tomados de una etiología, los cuales tienen un carácter completamente exploratorio y que simplemente tienen una formulación de teorías sobre las causas que producen el crimen y la delincuencia. Debo incluso señalar que existen muchas consecuencias que provocan, que genera la delincuencia, que genera la criminalidad, que genera la psicología, el estudio de la delincuencia o la acción criminal incluso. Debo afirmar incluso que no existe una única razón para explicar la delincuencia. Más bien se trata de una espiral de donde emergen múltiples factores entrelazados. Muchos de ellos, por supuesto, se encuentran relacionados con el empeoramiento de las condiciones sociales de vida. El relacionar y el señalar que la delincuencia es una consecuencia de una sociedad mundial donde se prima de tener antes que el ser, donde no es más cuánto se tiene, sino más cuánto se vale. Es la consecuencia del mito del bienestar. Todo esto, por supuesto, forma parte del estudio de la psicología criminal. La delincuencia o se reprime o se previene. Indudablemente los profesionales de la psicología, acompañados directamente por aquellos que desarrollan o practican la ciencia legal, creemos que solamente a través de la prevención es posible ir disminuyendo el alarmante aumento de nuevos delincuentes. Nos encontramos en la búsqueda constante de nuevas formas de prevenir el delito, pero también es necesario intentar encontrar las causas profundas de la delincuencia, no negando nunca la posibilidad de cambiar y de acercar a la reinserción social a una persona que se encuentre directamente vinculada a las comisiones de hechos punibles. Interesante punto, ¿verdad? Interesante el tema que hemos tocado. Hoy hemos abordado la delincuencia, la psicología del delincuente, la psicología delincuencial, acercándonos un poco a esa forma, a esa forma de pensar, encontrando las diferentes causas, hallando las diferentes motivaciones que hacen que una persona cometa actos delictivos, teniendo claro que una persona no nace siendo ladrón, no nace siendo delincuente, sino que se crea ladrón y se crea delincuente. Es producto de sociedades inestables, productos de una cosmovisión mental completamente variada, y que por supuesto todo esto deriva en una baja autoestima, en una baja disposición de no aceptar el cambio, de no querer el cambio, de permanecer en un estado o en un círculo completamente contaminado de acciones, de principios y valores completamente disminuidos, producto de su propia inestabilidad. Mis estimados compañeros profesionales del derecho, muchísimas gracias por haber participado en esta pequeña charla sobre la psicología delincuencial, directamente como una aproximación desde el punto de vista jurídico. Gracias, les deseo las mejores de las bendiciones de parte de mi Señor Jesucristo, que también es el tuyo, y quiérense hoy, quiérense mañana, quiérense siempre. Dios les bendiga.
Esta historia no comenzó aquí, lo hizo mucho antes. En un minuto nacen 256 bebés en el mundo y solo uno lo hace en el Perú. El minuto número 14 del 2 de marzo del 76, en Lima, fue para mí. Lo primero de lo que tengo recuerdo fue una discusión. Mi primera sensación fue de soledad. Nadie te ve, nadie te oye, y poco a poco te vuelves invisible. Nadie te habla con cariño y el dolor se hace cada vez más grande, más intenso, hasta que tu corazón se hace de piedra. Mi padre nos abandonó y a mi madre la recuerdo sentada, ausente y deprimida. Ahí, justo en este momento, nació un delincuente. Ya no vives, sobrevives dando tumbos. Tienes que andar con cuidado, no puedes confiar en nadie. Ves al mundo como tu enemigo. Vas acumulando errores. Con cada agresión, con cada delito, te endureces hasta olvidar el momento en que dejaste de sentir. Tu vida se convierte en una huida de ti mismo, llevándote a un callejón sin salida. Toqué fondo. La sentencia fue de 8 años. Perdí la libertad y la esperanza. Fue la segunda vez en mi vida que me sentí separado, primero de mis padres y ahora de la sociedad. Creyendo que no tenía nada que perder, acabé perdiendo todo. En ese mundo de cemento y hierro, pierdes la noción del tiempo. Sin un espejo, olvidas la forma exacta de tu rostro. Tan solo las historias de esos desconocidos te dicen quién eres y muestran tus errores. Solo encuentras una solución a tus problemas. Debes cambiar. Entonces te enfrentas a tus propios fantasmas que te dicen, te jodiste, ahí fuera nadie confiará en ti, nunca conseguirás trabajo ni encontrarás una buena mujer que te quiera. Te das cuenta que no basta con querer cambiar, ya no depende de ti, tu pasado te condena. En el momento menos esperado, sumido en la más profunda depresión, se hizo la luz. Mi compañero de celda había dedicado su vida a adiestrar perros. Con la cálida voz del padre que no tuve, me habló de competiciones, razas, rescates, policías y bomberos. Sus palabras tocaron algo en mi interior. Antes de salir del penal estaba muerto de miedo. ¿Qué iba a hacer ahí fuera? No tenía estudios ni lugar a donde ir. Entonces ocurrió algo increíble. Mi compañero me dijo, un amigo está buscando un adiestrador de perros para ciegos y le he hablado de ti. ¿Qué te parece? Me quedé paralizado. Eran demasiados años de sentir que no valía para nada. Solo pensar que podía ayudar a personas ciegas me hizo sentir útil. Por primera vez mi vida tenía sentido. Este fue el milagro que me transformó. Ahí, justo en ese instante, mi corazón volvió a sentir.
¿Qué significa ser un delincuente? Delincuente es todo aquel que comete un delito. Un ciudadano que coimea o un policía que pide una coima, ambos son delincuentes. Los que estafan, plagian o roban son también delincuentes. La corrupción es un delito y por lo tanto un corrupto es un delincuente. Quien maneja en estado de ebriedad también es un delincuente. ¿Qué nos diferencia entonces de las personas que están en prisión? ¿No es acaso la línea que nos separa muy fina? Un ciudadano se vuelve ausente cuando en su vida se interrumpe el amor. Vive delinquiendo, sin importarle nada ni nadie, desconectado de la sociedad. Un delincuente es un ciudadano ausente que actúa como tal en calles, empresas o instituciones del Estado. Los delincuentes no vienen de Marte, se crían y educan en nuestras familias. El origen de la delincuencia se encuentra en una familia de ausentes, donde los padres no asumen su responsabilidad. La solución no radica en el político de turno, la policía, los jueces o instituciones. La delincuencia es tarea de todos. Los científicos han descubierto algo sorprendente. Un evento traumático, como el abandono de los padres o el maltrato físico, interrumpe el amor en nuestras vidas, y nada vuelve a ser igual. Este evento traumático modifica el ADN de la persona que lo vive, efecto conocido como epigenética. Cuando me preguntan ¿qué te hizo cambiar?, respondo, yo no cambié, me transformé. No podemos cambiar los eventos traumáticos vividos que forman parte del pasado. Eso es cierto, pero podemos transformarlos y vivirlos de otra manera. Cambiar es un proceso mental, lógico, en el que la fuerza de voluntad es determinante. La transformación es algo que sucede en un instante, un chispazo que te alcanza y que tiene que ver con el corazón. No sucede en la mente, sino en el corazón, y transforma el sentido de tu vida, liberándote del dolor del pasado. ¿Qué diferencia hay entre lo que deseas para ti y tu familia y lo que desea tu vecino para los suyos? Reflexiona un instante. En la respuesta descubrimos que existe un bien común, algo universal que nos conecta a todos más allá de lo individual. En el fondo todos los seres humanos buscamos lo mismo. Así como un evento traumático tiene efectos negativos sobre el ADN, un momento feliz lo modifica positivamente. La transformación es posible. Cuando haces algo por el bien común, cuando eres útil a los demás, cuando puedes reconocerte en el otro, tu vida y tu ADN se han transformado. Dejas de ser un ciudadano ausente para servir al bien común. Una creencia muy arraigada es que no sirve de nada que yo actúe de otra manera si el resto continúe igual. Esto no es cierto. La transformación de una sola persona genera un efecto dominó en todo lo que le rodea. Unos experimentos científicos realizados en Estados Unidos demostraron que para afectar una ciudad entera es suficiente con la transformación del 1% de su población. ¿Qué necesitamos entonces para transformar el Perú? Nuestro país tiene 30.500.000 habitantes. Con que 305.000 ciudadanos se comprometan de corazón, el país estará preparado para su transformación. ¿Por qué no ser uno de ellos? La transformación implica un compromiso. Para que puedas sumarte al bien común y comprometerte con el Perú, hemos creado el árbol del compromiso. Es un árbol de origami con las ramas desnudas. Por cada ciudadano que se comprometa, pondremos una hojita hasta alcanzar las 305.000 necesarias para la transformación del Perú. Esto comienza en Lima, pero el compromiso y el bien común no tienen fronteras. Este árbol tan solo es el comienzo de un gran bosque de compromisos.
Hazlo ahora. Comprométete con el bien común. Transforma el Perú. Busca el árbol del compromiso.